Apreciados estudiantes, un cordial saludo. El tema que estamos trabajando es el capítulo 3, que hace referencia al DNA o a la molécula de ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es considerada una molécula de la herencia. En esta diapositiva, y así como lo muestra en el libro de biología que ustedes tienen como texto guía, se evidencia que existe una transformación bacteriana, y esa transformación bacteriana pone de manifiesto el vínculo que hay entre genes y DNA. El ADN es una hebra que está ubicada en el centro del núcleo, en un punto equidistante de una célula bacteriana, o puede estar ubicada en el ADN, como ADN de los cloroplastos, o puede estar ubicado como el ADN de las mitocondrias. Cuando ese ADN se superenrolla en un proceso de división celular, se denomina cromosoma. Y una secuencia de nucleótidos, aquellos compuestos del ADN que codifican para cierta característica, es lo que se conoce como genes, y esos genes son las características que se heredan de individuos parentales a los individuos hijos. En esa diapositiva muestran cepas bacterianas. Hay algunas cepas bacterianas que pueden estar encapsuladas o no encapsuladas. En este caso, una cepa o una bacteria a la que denominan S viva, esta se encuentra o se inyecta con cápsula en los ratones y le causa, o esa cepa causa la enfermedad. Las cepas que no están encapsuladas, por ejemplo, no le generan ningún efecto en estos animales. Pero cuando se desactivan con calor, o sea, la cepa está muerta, puede causar una enfermedad. Por ejemplo, en su libro hablan de neumonía. Pero cuando se desactivan con calor, así como lo hacen un tema que ustedes pueden buscar como aplicabilidad al tema de la molécula ADN, son las vacunas. Cuando se desactiva con calor, es decir, la vamos a atenuar, vamos a inactivar ese crecimiento bacteriano, y cuando se mezcla con esas cepas S vivas, el ratón se muere. Ese hallazgo de Griffith muestra que las bacterias pueden transformarse de células inocuas a células mortíferas, a células virulentas, mortales, porque esos genes se transfieren de una célula a otra. Esa transferencia o ese proceso se denomina transformación, y por eso en ese último ejemplo denominado como pues el ratón muere porque hay una transformación del DNA. Con estos descubrimientos o estos mecanismos de transformación celular, en el caso de las bacterias se da de manera muy simple, porque las bacterias solo tienen un cromosoma grande circular compuesto de DNA. Pues hay una incorporación de cromosomas bacterianos virulentos, como lo pueden observar en la figura 3.2 de su libro. Eso quiere decir que es el DNA el que transfiere esas características genéticas y no las proteínas. En la siguiente diapositiva mostramos que el DNA es la molécula de transferencia de los bacteriófagos. Los bacteriófagos se denominan así porque se alimentan de bacterias o son comedores de bacterias. Estos virus necesitan como huéspedes células bacterianas, células animales, células vegetales, es decir, son organismos acelulares que necesitan de la maquinaria enzimática de otras células para poder sobrevivir. En este caso, en el experimento, muestran una estructura del bacteriófago compuesto de una cabeza. Dentro de esa cabeza está la cápside, que es compuesto de proteínas, y en el interior está el DNA. Una cola del bacteriófago que le va a permitir adherirse a las membranas celulares de las células bacterianas. Sabemos que las proteínas tienen una característica, son organismos que están compuestos de carbono, de oxígeno, de hidrógeno, de nitrógeno. Y el DNA también es una molécula orgánica.
Es una molécula orgánica porque su estructura está hecha de carbono y ese carbono más el hidrógeno más el oxígeno más el fósforo genera una cadena de nucleótidos. En este caso, el fago o el bacteriófago se adhiere a la bacteria, inyecta su cromosoma, ese cromosoma se duplica, se generan fragmentos a través de ese metabolismo, utilizando el metabolismo, la maquinaria enzimática bacteriana, pues genera cápsides, cola, cromosomas y luego en el interior se van ensamblando esos bacteriófagos con la cabeza, con el material genético, con las fibras de la cola, es decir, está listo para salir por lisis bacteriana, un rompimiento de esa membrana celular y sale. Entonces ahí se indica pues que el ADN es fundamental. Inyectada una célula bacteriana pues va a generar muchas más células. Una forma de identificarlo lo ven en el experimento de Hershey y Chase, en donde plantean como hipótesis si el DNA es el material genético de esos bacteriófagos. Como si miramos la composición química de la cápside, el ADN, eh, las bacterias eh, o a las bacterias se les identifica porque están etiquetadas con fósforo radiactivo y el fósforo radiactivo está presente en el DNA pero no está presente en las cápsides del bacteriófago. Eso quiere decir que al identificar bacterias con fósforo radiactivo nos damos cuenta que lo que se ha inyectado es DNA y no las cápsides, porque las cápsides quedan fuera de la membrana celular y esas cápsides se marcan con azufre, azufre radiactivo, porque hay muchas proteínas que tienen en su composición, además de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, tienen altas cantidades de azufre. Por eso identifican que el DNA es el material genético de los bacteriófagos. Aquí muestran esas bacterias virus que se cultivan juntos. Generalmente ese material de vidrio se denomina un Erlenmeyer y en un Erlenmeyer se utilizan medios de cultivos enriquecidos para garantizar el crecimiento tanto bacteriano como vírico. La agitación o la centrifugación en una licuadora o una centrífuga hace desintegración de los virus. Esa radiactividad o esas moléculas radiactivas marcadas se quedan dentro de la bacteria. La centrifugación sirve para separar, en la parte superficial quedan los virus, en la parte de sedimento quedan las bacterias radiactivas. Cuando, cuando, cuando esa radiactividad permanece en las bacterias, en este caso el fósforo radiactivo y no con azufre, pues se llega a la conclusión final del experimento. ADN presente en los bacteriófagos, ADN presente en la célula bacteriana y son los causales de generar eh, organismos iguales en el proceso de reproducción asexual. Son 4 nucleótidos, es decir, así como nosotros mencionamos que los carbohidratos están compuestos de glucosa o azúcares simples, que los lípidos están compuestos de ácidos grasos, que las proteínas están compuestos de aminoácidos, los ácidos nucleicos, en este caso el DNA y el RNA, porque son dos ácidos nucleicos fundamentales dentro de los mecanismos genéticos de la célula, están compuestos por 4 nucleótidos. Estos nucleótidos son la adenina, la timina, la guanina y la citosina identificados con letras. La adenina identificado con la letra A, la timina con la T, la guanina con la G y la citosina con la C. Todos esos nucleótidos están compuestos por un azúcar. En este caso es un azúcar de 5 carbonos. Está compuesto por una base nitrogenada y por un grupo fosfato. Este grupo fosfato le da la característica de ácido. Las bases nitrogenadas, en el caso de la adenina y en el caso de la guanina, se denominan las purinas. Las pirimidinas son aquellas que están compuestas con un solo anillo, en el caso de la timina y la citosina.
Como hay un enlace de hidrógeno, porque la molécula de ADN es en nosotros los seres humanos es una hebra doble, entonces deben estar unidas y se unen a través de puentes de hidrógeno. ¿Cómo se unen? La adenina con la timina se unen a través de dos puentes de hidrógeno. La guanina con la citosina se reúnen a través de, o se unen a través de tres puentes de hidrógeno. Entonces hay una ley, en la genética están las reglas de Charga, y las reglas de Charga dice que la cantidad de adenina debe ser muy similar, igual o muy similar a la de timina, y la cantidad de guanina debe ser igual a la cantidad de la citosina. Por eso ustedes ahí ven que en algunas especies, por ejemplo en el Homo sapiens, en la Drosophila melanogaster, en el maíz, en algunos hongos, como Neurospora, en la Escherichia coli, que son bacterias enterocolíticas o que causan enfermedades gastrointestinales, u otro tipo de bacterias que también son mesófilas, es decir, que se encuentran en temperaturas ambientes, en cualquier hábitat, como el Bacillus subtilis, se ha analizado que existen un porcentaje igual entre adenina y timina y entre guanina y citosina. La cantidad varía dependiendo de cada especie, pero todas las moléculas de ADN, una adenina se debe unir con una timina, una guanina con una citosina. Nunca se va a unir una timina con una timina o una guanina con una guanina porque los puentes de hidrógeno o los enlaces no se dan. Recuerden, es adenina con timina, guanina con citosina. Entonces ahí se muestra el modelo de Watson y Crick, en donde ellos explican la estructura del ADN. Entonces, como les mencionaba anteriormente, las reglas de Chargaff, de Erwin Chargaff, eso se da más o menos en 1940 en la Universidad de Columbia, cuando se analizaron esas cuatro bases del DNA, cuando se analizan en esas especies que les menciono en la tabla, o en bacterias, en erizos de mar, en los peces, en los humanos, como conclusión y fundamental que lo entendamos, que estas especies contienen iguales cantidades de adenina y timina, así como de guanina y citosina. En el modelo de Watson y Crick identifican que el ADN es una molécula de DNA larga, delgada, tiene un diámetro aproximadamente de 2 nanómetros. 2 nanómetros hace alusión a la 2000 millonésima parte de un metro. Es una hebra que está súper enrollada en un espacio tan pequeño como lo es el núcleo. La molécula consiste en unidades que se repiten. Esas unidades que se repiten son los nucleótidos. Aquí les señalo un nucleótido. El azúcar, la base nitrogenada y el fósforo. Ese es un nucleótido. Azúcar más base nitrogenada más fósforo. Entonces el ADN es una hebra en donde se repiten esa gran cantidad de unidades. Entonces son dos cadenas formadas, recuerden en los seres humanos, son dos cadenas formadas de polímeros de nucleótidos con DNA enlazados. Generan una estructura helicoidal que se va enrollando. Entonces, en una cadena de ADN, como lo pueden ver en la imagen, el grupo fosfato de un nucleótido se enlaza con el azúcar de otro nucleótido de la misma manera. Estas cadenas son antiparalelas, es decir, bioquímicamente se van a acomodar para poder enlazarse. Entonces recuerden las reglas de Charga, la cantidad de bases nitrogenadas deben ser igual, adenina unida por dos puentes de hidrógeno a la timina y la guanina unida con tres puentes de hidrógeno a la citosina. Esta estructura de ADN le confieren a James Watson y a Francis Crick a través de un experimento por difracción de rayos X, cómo se constituye el ADN y le generó a estas personas el premio Nobel en 1962. ¿Sí? Vamos a parar ahí y vamos a colocar otro videito.